Hola, buenas noches. Pues hoy es el jueves 12 de abril de 2018. Hay información interesante, pero quiero centrarme esta noche en algo que me parece que vale la pena conocer a detalle, analizarlo y darle el contexto debido. Todas las noches, como hoy, el cineasta, productor muy conocido y reconocido Epigmenio Ibarra coloca en Twitter una convocatoria para pasar lista con los nombres de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Eh, es, es un recordatorio cotidiano eh, de lo que sucedió, de la ausencia de estos jóvenes mexicanos y de la persistencia de la impunidad. Es un acto de memoria, un acto que pretende pues mantener viva la, el recuerdo de lo ahí sucedido. Un momentito, por favor. Creo que ahí daba muy feo el reflejo de la luz sobre ese vidrio. Bien, ese recuerdo se hace todas las noches y a él se suman muchos mexicanos que mantienen vivo el recuerdo de lo sucedido con 43 jóvenes que desaparecieron como si viviésemos pues verdaderamente en la etapa prehistórica, cuando no existían los mecanismos de investigación, de profundización de los hechos. Esto aconteció en Iguala, del estado de Guerrero, y desde entonces hasta la fecha se ha vivido una persistente complicidad entre factores del poder ejecutivo federal, de los Pinos, de Enrique Peña Nieto, para sustraer los hechos al conocimiento público y tratar de que el tiempo vaya venciendo ese recuerdo y esa exigencia de verdad y de justicia. Bien, pues hoy el periodista Roberto Samarripa ha publicado en el diario Reforma una nota que me parece que forma parte de estas cosas que cotidianamente suceden en nuestro país, un escándalo que sucede a otro y a otro, y la verdad es que la indignación o la novedad dura menos de 24 horas y llega otro asunto y ahí va caminando. La nota de Roberto Samarripa dice: la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala habrían sido desaparecidas entre 50 y 60 personas y no 43. Hubo 6 muertos más y policías de ese municipio, es decir, de Iguala, pero también de Cocula y Huitzuco, participaron en auxilio de sicarios de Guerreros Unidos. Jefes de esa organización criminal dieron órdenes desde Chicago de involucrar a policías en la detención de estudiantes y de pedir apoyo del gobierno de Guerrero ante la magnitud del conflicto desatado. Lo anterior está documentado en conversaciones telefónicas sostenidas por jefes de Guerreros Unidos con sicarios en Iguala. Dichas conversaciones, a través de mensajes de BlackBerry e interceptadas por agencias estadounidenses con autorización de un juez, forman parte de un expediente judicial con el que se procesa a 8 operadores de Guerreros Unidos en Chicago. Los 8 están detenidos en una cárcel de Illinois por tráfico de droga y no han sido interrogados por los hechos de Guerrero. Conforme a esas versiones, junto con la agresión de Guerreros Unidos a los estudiantes de Ayotzinapa movilizados en Iguala, ocurrió un enfrentamiento armado con un grupo de los Rojos en el que hubo por lo menos 6 muertos. Los integrantes de Guerreros Unidos creían que un grupo de los Rojos, enviado por Santiago Massari, alias El Carrete, pretendía tomar la plaza de Iguala y supusieron que la movilización estudiantil era parte de la operación rival. Las comunicaciones están en poder de la PGR y una parte de ellas fueron compartidas en distintas reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace 4 años. En sus comunicaciones, los jefes en Chicago tienen versiones diferentes del número de desaparecidos e ignoran el paradero.
En una conversación hablan de 60 paquetes, en alusión al número de personas capturadas y posteriormente desaparecidas, 17 más que los 43 normalistas hasta ahora conocidos. Pablo Vega, uno de los líderes criminales en Chicago, afirma en otra de las conversaciones con Cobra, una semana después de los hechos, que hay 50 chavos desaparecidos. Cobra le responde: en la madre, tantos. Pues ¿dónde los metieron? Tantos. Esa es la nota de Roberto Samarripa en Reforma. Es una nota que nos confirma que al gobierno de México, y disculpen ustedes esta precisión en el lenguaje jurídico, le vale madres lo que haya sucedido en Iguala. Lo único que le importa es proteger, es ocultar la verdad, es negarnos el derecho a saber lo que realmente sucedió ahí, no solo en los términos de la dolorosa e inaceptable desaparición de 43 jóvenes, sino además de la colusión de los gobiernos municipal, estatal, federal. Todo estaba en Iguala y todo estuvo pautado, programado, arreglado para no dejar un resquicio que permita saber lo que realmente sucedió. El narcotráfico, la narcopolítica, el narcopoder coludidos en este episodio que no debemos olvidar, que no debemos dejar en el olvido y que debemos de mantener vivo y presente. ¿Qué hace Peña Nieto respecto a esto? Mudo, sordo, omiso, cómplice. Cómplice en la medida en la que no ha sido capaz de proporcionarnos a los mexicanos la satisfactoria versión, satisfactoria en términos de que sea creíble, que sea aceptable, que esté fundada de lo que sucedió ahí. Lo que nos han ofrecido solamente es ese platillo de desperdicio sucio y putrefacto de la tal verdad histórica proclamada por el nefasto Jesús Murillo Caram desde la Procuraduría General de la República. ¿Qué hace Peña Nieto ante esto? Si ya tiene las evidencias telefónicas, ¿qué más se hace? Solamente tratar de que corra el tiempo. Bien, hoy José Antonio Meade Coribreña estuvo en Ixtapaluca, Estado de México, donde gobierna Antorcha, el movimiento antorchista nacional, y ahí, en ese escenario del Estado de México y frente al antorchismo, pues se aventó una frase verdaderamente preocupante, porque ahí José Antonio Meade dijo, al hablar de la oposición que tiene López Obrador a que se continúe la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, hoy dijo José Antonio Meade, dijo, solo Andrés Manuel López Obrador puede ocurrírsele su cancelación. Su propuesta de frenarla es clara, frenar las oportunidades de miles de familias. Mejor frenémosle a él. Vaya, en un escenario político y social cada vez más candente, cada vez más preocupante, con violencia política desatada, con el riesgo de que se suelte el famoso tigre, hoy ante un grupo que es considerado en muchos lugares del país como una organización con proclividad a la violencia y a la participación, como una especie de brazo armado violento, pues ahí ha ido hoy José Antonio Meade para llamar, mejor frenémoslo a él, frenar a López Obrador. ¿De qué manera? ¿Con qué métodos? ¿Hasta dónde? ¿Frenar? ¿Meterle el pie? ¿Impedirle que siga adelante? ¿De qué se trata? Lo dijo además en el Estado de México, que es el modelo electoral que ha privilegiado y que ha postulado Meade como su expectativa de lo que quiere imponer en la próxima elección. El modelo del Estado de México, donde hubo violencia política como nunca antes se había visto en estas pasadas elecciones, donde se impuso al primo de Peña Nieto, Alfredo del Mazo, el primazo.
En el menú, en la enumeración de la información que les ofrezco en este día, también menciono el hecho de que ha sido liberado ya el médico que en Oaxaca vivió la terrible circunstancia de la muerte de un niño y la acusación que implica esa acusación, la idea de que hubo dolo del profesionista en el manejo de los términos médicos de esa operación. Se han producido protestas en todo el país, manifestaciones, denuncias, y se ha programado un paro nacional, y justamente ante ello ha tomado la determinación el Tribunal de Justicia de Oaxaca de poner en libertad al médico involucrado en este asunto. La discusión de fondo no va, y me lo ha hecho saber algunos amables tuiteros en la comunicación cotidiana. Sara Navarro, por ejemplo, que tiene su tuit, su identificación en Twitter es sargatanas-s, me dice: Julio, valdría la pena aclarar que el gremio médico no pide que no se le juzgue o que no se averigüe si hubo negligencia, pide que no se tipifique como dolo, porque eso traduciría que había una intención premeditada de causar daño al paciente. Son cosas distintas. Bueno, pues son noticias de lo que pasa en este México nuestro, donde en Michoacán se obliga a los médicos a reutilizar jeringas que deberían ser desechables, donde se receta y se tiene que utilizar medicina que ya caducó. En fin, todo esto en un México donde continúan hoy 6 muertes en Reynosa, en un fuego cruzado que finalmente 3 personas, 3 civiles que no tenían nada que ver en el tiroteo, fueron asesinados también por disparos de bala. En la Ciudad de México, a la entrada del metro División del Norte, en División del Norte con Universidad, mataron a una persona de un tiro. También en lo que es pues ya la violencia generalizada. Hoy asesinaron también, un comando asesinó al presidente municipal de Tlalnepantla, Puebla. Fue asesinado cuando circulaba en un vehículo por un camino comunal, por un camino rural. Fue asesinado por un comando. Bien, pues muchas gracias. Es lo justo para el doctor Luis, dice Jesús García Bárcenas. Les agradezco como siempre. Es más peligrosa la ira del pueblo ultrajado, que no eran antorchistas los que apoyaron a damnificados en Xochimilco. Desde la época del expresidente Echeverría han desaparecido a estudiantes. Isador Bisnik dice: el médico es inocente. Roque Muñiz Perales dice: saludos desde Reynosa, zona de guerra. Antorcha asesina, se dice. Julio dice: Scorpion, señor comunista. Esa es la identificación de él. Y la reforma de salud, el médico no es inocente, porque aunque no hubo dolo, sí hubo una grave negligencia. El médico sabía que los riesgos de administrar anestesia al niño cuando no estaba en ayunas. Bien, en Chicago nada dicen de los normalistas. Aulita 8 dice: escuchando con atención su intervención mientras preparo mi clase. Lo que está pasando en la Ciudad de México es culpa de Mancera. Bien, pues muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto mañana en otra de estas videocharlas astilladas. No olvidemos, 43 cuando menos, si no es que más. No olvidemos, Peña, mudo, sordo, omiso, cómplice. Hasta mañana.